ejercicios de recta tangente y normal. Comencemos con la sección 2.1 y vamos a hacer el ejercicio. Espérate un momento. Ok, cualquiera menos el 12. Muy bien. Podría ser el 14, que es y igual a x al cubo menos 4x. Y tenemos que calcular la recta tangente y normal para el punto que me dan al lado, que sería menos 2, 4. Es decir, recuerden que este valorcito que está acá es A y esta pues es su imagen. O sea, se supone que este punto vive sobre esta curva. Ahorita lo vamos a dibujar de todas maneras. Bueno, voy a utilizar una graficadora para dibujarlo. Pero siempre esta primer componente pues es el valor de A. Entonces, ¿cómo es la formulita de la recta tangente, Carla? Entonces, la recta tangente tiene la Que siguiente fórmula. igual a Cuéntame. algo y otra que es algo igual a Y o algo así. Ujú. Entonces, la que vimos en clase era Y igual a F de A menos, bueno, más, perdóname, la derivada en A, X menos A. Entonces, en este caso, A vale menos 2, F de A es 4, pero todavía me falta calcular la derivada en A. Bien, entonces yo les decía a ustedes, bueno, si les dan solamente el valor de A, tenemos que calcular f de A y luego su derivada en ese valor A. Entonces para eso vamos a calcular y' o la derivada de la función, que en este caso, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la derivada A usando las la fórmulas? 3x a la 2, ¿qué más? -4. Ajá, muy bien. Y esa sería la derivada en cualquier x. Pero a mí me interesa conocer la derivada en A. O sea, recuerden que y ustedes la pueden llamar f de x. O sea, que esto es lo mismo que decir f' de x. Y yo necesito f' en A. ¿Bien? Que en este caso Y ahí sería sería sobre el valor de A. menos 2 al cuadrado menos 4. Exactamente. El valor de la A en este caso es 2. Ahí. Y calculamos ese producto y esa resta, que en este caso sería 12 menos 4, que sería 8. Y calculamos f' en A, que es 8. Pongámoslo si quieren con rosadito. Y de esta manera, pues ya es solo reemplazar señorita Carla. Entonces y es igual a f de A, que en este caso es 4, más 8. Sí, multiplicado por x menos menos 2, porque la A vale negativo 2. Tengan mucho cuidado con los signos, porque si me reemplazan un valor con el signo mal, pues dañan todo de ahí en adelante. Esto sería y igual 4 más 8 por x más 2. Aquí pueden utilizar propiedad distributiva. Y obtenemos que y es igual a 4 más 8x más 16. O sea que y es 8x más 20. Y de esa manera calculamos la recta tangente. Esta sería la recta tangente a
la curva y igual a x al cubo menos 4x, ¿sí? Sí. Menos 4x en el punto que me estaban diciendo, menos 2, 4, si no estoy mal. ¿Vamos bien? Carla, Sí, profe, vale. Estefanía, Claudia. Creo que María Paula fue que entró ahorita. Me pareció. No, yo Sí, profe. María Paula y Andrés Camilo. Es que yo me enredo en la parte de identificar cuando es implícita y cuando es explícita. ¿Cuándo es implícita? Cuando la Y no está despejada. Y cuando la Y está despejada, que es en este caso, es explícita. Recuerda que explícita, perdón, es cuando la variable dependiente está despejada. Entonces, Y Y igual a algo. entonces implícita es que se tiene que derivar al lado y lado, ¿sí? Exacto. Bueno, esa es la fórmula para recta tangente. Para recta secante es la fórmula muy parecida, o sea, es casi la misma, pero la diferencia aquí en la pendiente de la recta. La diferencia es que en vez de ser f' de a solamente, es menos 1 entre la derivada en a. Entonces, si ustedes calculan todo para la recta tangente, también tienen todo para la recta normal. Profe, la recta secante es la recta normal. No, no, la recta normal es una recta perpendicular a la recta tangente. Pero en general, una recta secante es una recta que corta dos o más puntos a una recta. Bueno, perdóname, un gráfico. Por ejemplo, si tú tienes un gráfico así, digamos, pues una recta secante podría ser esta. ¿Sí vamos bien, Andrés? Sí, profe. Profe, ¿y cómo sería Porque, la de la recta normal? bueno, ya cuando hablas de recta normal, es perpendicular a una recta tangente en un punto. Por ejemplo, aquí podríamos tener esta recta tangente en este punto, digamos, pongámoslo con azul, en este punto, y tú le calculas la recta perpendicular a esa recta en color verde, que es la tangente. Por ejemplo, en este caso sería algo así. Recuerda que perpendicular es que formen entre ellas dos un ángulo de 90 grados. Entonces, así en este gráfico, esta sería una recta tangente. Esta sería una recta normal a ese punto en esa curva, a esa recta tangente. Y esta que habíamos dibujado de primeras, pues este es un ejemplo de una recta secante. Pongámosle secante. Pero pues en rectas secantes a mí no me interesa. ¿Vamos bien, Andrés? Sí, profe. Ok. Entonces, realmente la definición de recta secante pues no la vamos a utilizar mucho. Es más que todo rectas normales y rectas tangentes. Ahorita vamos a graficar esto. Pero bueno, esto era pues, solamente como para dar a entender qué es una cosa y qué es la otra. Ahorita de todas maneras vamos a dibujar estas rectas que estamos calculando y vamos a ver ese mismo comportamiento. Entonces vean, para calcular la recta normal, pues utilizamos esta formulita cuando la función es explícita. Es decir, tiene despejada la y es una función que depende de la variable independiente que es x. Entonces, en este caso, y sería igual f de a, creo que nos había dado 4, menos 1 entre la derivada en a, que era 8, x menos 2. Porque el valor de a era negativo 2, el valor de la derivada era 8, y la imagen en a era 4, que era la coordenada en y del punto que me daban. Pues, aquí
podemos hacer lo siguiente. Y menos 1/8 de x más 2. Hacemos propiedad distributiva. 1/8 con x. Bueno, menos 1/8 con x. Y menos 1/8 con 2. O sea que esto es y igual 4 menos 1/8 de x menos 2/8, que es 1/4. Y acá podemos sumar el 4 con el menos 1/4, que esto nos daría 7/4. No, mentira, 15/4. Qué pena. 15/4 menos 1/8 de x. Y esta sería la recta normal. Vamos a hacerla con azul. Entonces sería la recta normal a la curva, que en este caso es y igual a x al cubo más 4x, en el punto dado, que es menos 2, 4. Y pues para asegurar que lo que hicimos está bien, podemos hacer el dibujo. Por ejemplo, irnos a GeoGebra y dibujar lo que encontramos. Creo que la primera función era x al cubo menos 4x. Perdón. X al cubo menos 4x. El punto que me daban era, si no estoy mal, menos 2,4. ¿Sí era menos 2,4? Espérate, ¿qué fue lo que copié mal? Algo que copié mal. X al cubo menos 4x. Espérame un momento. Reviso acá una cosita. Puse las coordenadas que no eran. Escribí, fue el ejercicio 13. Déjenme y hago una pequeña corrección. Bueno, más fácil, más bien dejar el 14 original, que era más fácil. 0, 0. Y déjenme, y hago aquí el cambio, que sería 0. O sea que esta derivada sería 0 menos 4, menos 4. Que sería 0. Bueno, f de a y a. Entonces 0, 0 y negativo 4. Es mucho más fácil de hacer. Que sería 0 menos 4 por x. O sea, menos 4x. Y se acabó. Será como 0. Ahora sí. Y acá, pues pasa lo mismo. Aquí sería 0. La imagen en A es 0. El valor de 0 también. Y la derivada es negativo 4. Acá sería 0, positivo 1/4 y x. 0 más 1/4 de x. ¿O qué es 1/4 de x? Se acabó. Y esta sería la recta normal, pero en 0, 0. Qué pena con ustedes, pero copié mal el ejercicio. Copié la hipótesis de una y el punto de otra, de la 13 y la 4. Perdóname, la 13 y la 14. Listo. Ya hice las correcciones respectivas.
f de a, esto es a, que en este caso es 0, y la derivada, que en este caso nos había dado negativo 4. Ok, bien. Ahora sí, vamos a dibujarlas. Entonces el punto no es menos 2, 4, que aquí en el gráfico fue que me di cuenta que había un error. Es 0, 0. Muy bien. Y la primera recta era y igual a negativo 4, x, que esa sería la recta tangente, ¿ok? Y la otra es la recta normal, que es un cuarto de x. Entonces se dan cuenta que una recta es perpendicular a la otra y pasan por el punto dado, que en este caso es 0, 0. Entonces, yo les decía a ustedes que, bueno, en el taller no es obligatorio que me hagan el dibujo, pero es bueno que lo hagan para verificar si hicieron algo mal. Que, por ejemplo, yo me di cuenta que había hecho algo mal con el dibujo. Si no, listo. Entonces, básicamente es encontrar esas dos rectas. En el examen no es obligatorio que ustedes me hagan el dibujo, o sea, no. Con que usted me encuentre la ecuación de la recta bien, pero el problema es utilizar bien la fórmula. Bueno, entonces de esta manera, pues, verificamos que lo que hicimos nos quedó bien ahora sí. Bueno. ¿Quedó claro, Carla? Sí, sí, señor. Ok. Profe, una preguntita. Ajá. ¿Podemos adjuntar esas fórmulas con las de derivación? No, yo se las doy en clase, Ah, ok, el día vale. del examen. Ok, Se las ya. pondré en el tablero. Las de tangente y normal. Sí, recta, tangente y normal. No hay lío con eso. Bueno, Estefanía, voy contigo. Tú tienes dudas es en la parte de asíntotas. Asíntotas es el capítulo. También reviso eso. Creo que es el 3.7. El límite es el infinito, sí, 3.7. Capítulo 5, no. 2.8, no. 4. Ujú. Bien, del taller de ustedes es el ejercicio. No, mentira. Yo no les dejé de asíntotas. Bueno, en graficación. Pero bueno, podemos hacer ejercicios de asíntotas que serían de la 3.7. Profe, una pregunta. Cuéntame, Andrés. Un polinomio no tiene asíntotas, ¿cierto? No. Ahí en ese caso uno lo puede verificar, bueno, primero, porque un polinomio no tiene problemas, es decir, no es división de dos funciones, eh, no tiene nada que ver con funciones ni trigonométricas ni logarítmicas, que son funciones que tienen problemas. Entonces, al evaluar un polinomio, tú puedes tomar cualquier número real y al evaluarlo te da otro número real. Entonces, esa es la razón por la que
Las asíntotas no se trabajan cuando es una función polinómica. Bien, ya llegué aquí a unas funciones. Por ejemplo, ajá. Está interesante esto. Si quieren practicar asíntotas, también podrían trabajar ejercicios de la sección 3.7. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Entonces voy a calcular todas las asíntotas del siguiente ejercicio. El 48, que dice lo siguiente. F de x es igual a x a la 2 menos 3x más 2 dividido entre x más 4. Y vamos a calcular todas las asíntotas de esta función. Entonces, calcular todas las asíntotas. De f de x. Entonces, por ejemplo, podemos comenzar con las asíntotas verticales. Recuerden que cuando es una función racional, las asíntotas verticales ustedes las calculan mirando el denominador, ¿no? Porque pues una división no está definida cuando el denominador es 0. Entonces en este caso, las posibles asíntotas verticales se calculan cuando x más 4 es 0 en este caso. O sea, el denominador de la función racional es 0. Y pues de aquí ustedes obtienen que x es igual a negativo 4. Y a este valor lo llamábamos una posible asíntota vertical. Pero para poder saber si realmente era una asíntota vertical o no, teníamos que mirar un límite al infinito. Perdóname, un límite en el valor de la posible asíntota vertical. En este caso, si x igual a negativo 4, pues vamos a mirar el límite límite cuando x tiende a negativo 4 de la función, que es x a la 2 menos 3x más 2 dividido entre x más 4. Bueno, recuerden que la primera cosa que uno debe hacer es evaluar. ¿Cuánto nos da negativo 4 evaluado arriba y abajo? Creo que sería 16 más 12 más 2. Sería 28, 30. Dividido entre 0. ¿Vamos bien? Estefanía. Sí, señor. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, cuando es límite horizontal es que se mira el numerador, ¿verdad? No. Cuando es Cuando oblicuo. es horizontal, se hace en un límite al infinito. O sea, límite hacia más infinito o un límite hacia menos infinito.
Ok. O sea, horizontal se hace sí o sí por tabla. Bueno, O, creo que yo les había dicho que no era obligatorio hacerlo por tabla. o mirándolo del exponente mayor. Exactamente. Pues cuando es división de polinomios, sí. Si no llegan a ser polinomios, divisiones de polinomios, pues lo mejor sería hacerlo por tabla o mirar qué tipo de funciones son las que aparecen. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, al evaluar, en este caso nos dio 30/0. Recuerden que este era un indicador que nos decía que esto era un posible límite infinito. Y pues con esto, lo que quiere decir es que en -4, ya sea por la izquierda o por la derecha, alguno de esos límites debe ser infinito. Es decir, debe ser un límite que se va para más infinito o para menos infinito. Y esa es la condición para que un valor de x sea una asíntota vertical, que algún límite lateral sea infinito. Entonces, solamente con este indicador, ustedes ya me pueden decir que x igual a -4 es una asíntota vertical. Si lo quieren hacer más directamente, ustedes me pueden calcular los límites a izquierda y derecha. Pues para -4, pero mirando el límite por derecha y el límite por izquierda. Les voy a dejar de tarea que los calculen, que en este caso, si nos vamos por la izquierda, perdón, por la derecha de -4, esto se va para más infinito. Y si nos vamos por la izquierda, esto se va para menos infinito. Esta sería una tarea interesante para que se acuerden cómo era que se hacía esto. Pero pues para nuestro objetivo no es necesario hacerlo. Pero pueden hacerlo. ¿Vamos bien? Entonces, realmente, por los dos lados, pues podemos concluir que es asíntota. Pero recuerden que solamente se necesita como mínimo por un lado. Bien. Entonces, ya con eso tenemos una asíntota vertical. Ahora vamos con las asíntotas horizontales. ¿Cómo se calculan estas asíntotas? Bueno, la primera cosa que uno hace es mirar el límite cuando x tiende a infinito de la función. Aquí este es el límite cuando x tiende a más infinito de esto que está acá. Pero recuerden que cuando eran límites al infinito y era división de polinomios, lo podíamos hacer de una forma, bueno, relativamente rápida, que es tomando los términos líderes de el denominador y el numerador. Y pues esto será igual al límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 entre x en este caso se simplifica. Una de estas se va con la x que está abajo. O sea que quedamos con el límite cuando x tiende a más infinito de x. Y si la x se va para infinito, pues este valor de x también se va para positivo infinito. Entonces, el límite por la derecha, bueno, el límite hacia más infinito, o sea, me estoy moviendo hacia la derecha para valores muy grandes positivos, pues ese límite no existe porque te está dando más infinito. Si intentamos hacerlo por menos infinito, se van a dar cuenta que nos va a dar algo muy parecido. Hasta el último paso, ¿por qué? Porque si la x fuera para menos infinito,
pues la x se va para menos infinito. Entonces, es el mismo trabajo, solamente que en el último paso, al evaluar el límite a menos infinito, te va a dar menos infinito. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Bueno, que ni por izquierda, o sea, ni mirando el límite hacia más infinito, ni menos infinito, ese límite de la función existe. Entonces podemos concluir que no hay asíntotas horizontales. Bien. Lo último que nos falta son las asíntotas oblicuas. Bien. Para las asíntotas oblicuas tenemos que hacer un proceso especial. Y el primero es calcular un límite, también que va para más infinito, pero es de la función dividida entre x. O sea que esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función, que en este caso es esta. Ya le voy a quitar esos colores. Y lo dividimos entre x. Y ya les voy a poner colorcito para que se vea mejor. Entonces, reemplazamos quién es f de x, que es todo esto, y lo dividimos por x. ¿Vamos bien, Estefanía? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aquí podemos poner este dividido por 1 y hacemos extremos y medios, o la ley de la orejita, como a usted le encante llamarlo. El límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 menos 3x más 2 dividido entre x más 4 por x. Aquí sí vamos a tener que hacer la multiplicación de los elementos del denominador, este con este y este con este. ¿Por qué? Porque recuerden que para hacer estos límites yo necesito saber quién es el término líder. Pues esto sería x a la 2 menos 3x más 2 entre x a la 2 más 4x. ¿Me pueden hacer el favor y me calculan ese límite al infinito? 1. Muy bien, Andrés. Ese límite da 1. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque tomamos el término líder de arriba. Recuerden que los límites al infinito de división de polinomios, pues los podemos hacer de la misma forma. Incluso también pueden hacerlo por L'Hopital. Pero bueno, no los voy a molestar tanto. Límite cuando x tiende más infinito de x a la 2 entre x a la 2. Esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de 1, que es 1. Porque recuerden que el límite de una constante, pues es la misma constante. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos? Ok. Bueno, ahora vamos para la segunda parte. O sea, las asíntotas oblicuas son como las más largas, porque toca hacer dos partes, ¿no? Límite cuando x tiende a más infinito de la función
menos la pendiente. Recuerden que este lo llamábamos M1, ¿no? Entonces de aquí, M1, o la pendiente de esa primera recta, es 1. Y ahora vamos a hacer el límite, perdón, de la función menos M1 por X. Y esto es para calcular B1. ¿Listo? Esto sería límite cuando X tiende a más infinito de la función, que es X a la 2 menos 3X más 2 entre X más 4 menos la pendiente, que es 1 por X. Perfecto. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Chicas. Ay. Ok. Bueno. ¿Me pueden hacer el favor y me hacen esa resta de fracciones? Y vengo en 2 minuticos. Espérate que creo que me están llamando. Entonces dame 2 minuticos y hagan esa resta, por favor. Y calculen el límite. Pues dale.
¿Cómo les fue, chicos? Llegaron a esto. El límite cuando x tiende más infinito. Esto sería menos 7x más 2 entre x más 4. Bueno, yo les estoy haciendo spoiler. Si llegaron a eso, Claudia, Carla. La verdad, medio distinto. Seguro hice mal la Bueno, vamos a ver. Recuerden que acá tenemos que poner un denominador que sería 1 también. Y multiplicamos en diagonal, que esto sería x a la 2 menos 3x más 2 por 1. Que pues multiplicar por 1 no hace nada, pero pues lo estoy escribiendo solo para llegar a lo mismo. Y acá sería x más 4 por x. Porque 1 por x es x, ¿no? Dividido entre x más 4 por 1, que es x más 4. Entonces, recuerden que acá este fue el primer producto, menos el segundo producto, que es la diagonal que va hacia arriba. Y el producto de los dos denominadores, que sería el denominador común. Recuerden que multiplicar por 1 no hace nada. O sea que esto quedaría x a la 2 menos 3x más 2 menos x a la 2. Bueno, este menos le cambia el signo a el producto que tenemos acá, ¿no? Que eso sería x a la 2 más 4x, pero con el menos de afuera te va a quedar menos x a la 2 menos 4x entre x más 4. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que de aquí, este x a la 2 se elimina con el x a la 2 que también está arriba, pero con signo contrario. Y hay dos elementos que se pueden sumar, que en este caso sería el menos 3x con el menos 4x. Y pues esto nos daría límite cuando x tiende más infinito. Menos 3x y menos 4x te da menos 7x más 2 entre x más 4. Que era lo que les había dicho, que era lo que tenían que llegar. Ahora calculamos el límite al infinito, que pues se hace de la misma forma que hicimos el de ahorita. Tomamos el término líder de arriba, tomamos el término líder de abajo. Recuerden que es con coeficiente y todo, ¿no? O sea, no es solamente la x de arriba, sino que es con el negativo 7, que es el término líder. Y esto sería igual al límite cuando x tiende más infinito de menos 7x entre x. Y de ahí creo que ya obtenemos cuánto es el límite. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto les da ese límite? Menos 7. Porque esta x se simplifica con esta x de abajo. Y les quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito, perdón, más infinito, de negativo 7. Y el límite de una constante es la misma constante. De esa manera calculamos el otro coeficiente de la recta, que ese era el que llamamos B1. Entonces de aquí, B1 es negativo 7. ¿Listo? Y este pongámoslo de color, bueno, verde puede ser. Y como tenemos la pendiente y el intercepto, pues ya tenemos la asíntota oblicua. Y igual a m1x más b1
que sería y igual a 1 por x más negativo 7. O sea que y igual a x menos 7 es 1 asíntota oblicua. Recuerden que este es B1. Entonces ustedes reemplazan quién era B1 y quién era M1. Creo que era con rosado. Ah, no. Con naranja. Entonces M1 reemplazamos y hacemos las multiplicaciones y las restas correspondientes. Y de esta manera llegamos a que esto que está aquí es una asíntota oblicua a derecha, ¿no? Pero entonces nos tocaría hacer ahora los límites hacia menos infinito. Pero resulta que como estas son divisiones de polinomios, gracias a Dios, pues los límites hacia menos infinito nos va a dar la misma cosa. ¿Bien? Porque si copiamos y pegamos el mismo procedimiento, pues nos va a dar lo mismo. Por eso es que ustedes tienen que estar muy pendientes de si el límite que están calculando es un límite de polinomios, de división de polinomios, y en ese caso, si el límite hacia más infinito existe, pues el de menos infinito también va a existir porque se hacen los mismos procedimientos. Entonces sería la asíntota oblicua a derecha y a izquierda. O sea, es la misma asíntota por los dos lados. Recuerden que yo les había contado que puede darse el caso de que las asíntotas a derecha e izquierda sean en general distintas. No tienen por qué ser iguales. Pero cuando son divisiones de polinomios, resulta y pasa que sí, son iguales. ¿Vamos bien hasta acá? Y para verificar si lo que hicimos está bien o no, pues podemos dibujar la función y dibujar las asíntotas y mirar el comportamiento de una con la otra. Pues en este caso, bueno, voy a borrar esto. La función era x a la 2 menos 3x más 2, creo que era. Y esto dividido entre x más 4. Creo que era algo así. Ah, perdón, espérate. X más 4. Listo. Creo que era algo así. Espérate y reviso. X a la 2 menos 3x más 2 dividido entre x más 4. Sí, es esa. Había una asíntota en x igual a negativo 4. Y la otra asíntota oblicua era y igual a x menos 7. Bueno, y no se ve nada porque estamos muy cerca, ¿no? Pero pues recuerden que nos podemos ir alejando. Yo creo que acá sí se ve el comportamiento. ¿Vamos bien? Y es más, lo podemos alejar más para que se vea mejor. ¿Vamos bien hasta acá? Se ve el por qué una es asíntota oblicua y la otra es asíntota vertical. Entonces, recuerden que esto es solamente para verificar, ¿no? O sea, pues, en teoría, en el examen, si yo por alguna razón les pidiera calcule las asíntotas de esta función, pues no es obligatorio que las dibujen. Pero dibujarlas es bueno, o bueno, por lo menos si se tienen las herramientas para verificar que lo que hicimos esté bien. Por ejemplo, en el taller. Entonces, si usted quiere estar seguro que lo que está escribiendo está bien, haga el gráfico con una calculadora gráfica. ¿Listo? Y de esa manera usted se puede estar ahorrando migrañas y dolores de cabeza a la hora de ver la nota de su taller.
¿Listo? Entonces, esta sería la función. Y la línea verde de la asíntota oblicua, fíjense que es la misma asíntota por el lado derecho, o sea, hacia más infinito y hacia menos infinito. Por eso fue que los límites hacia más y hacia menos infinito nos dieron lo mismo. Y aquí está el comportamiento que les había contado. Por el lado derecho se va hacia más infinito en x igual a -4. Y por el lado izquierdo se va para menos infinito, que fue la tarea que les dejé. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es x igual a -4, que sería la primera asíntota. Pero la vertical, aquí lo voy a hacer un poquito así. Ujú, ahí. Y esta que está en verde, pues es la asíntota oblicua y igual a x menos 7. Ok. ¿Qué otras dudas tienen, chicos y chicas? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, Andrés. Digamos, pues, o sea, yo en un ejercicio me Ujú, daba un punto de inflexión, ¿cierto? Me daba un punto de inflexión de 1. Pero a la hora de ujú. comprobarlo con el método del cementerio, con los signos, me di cuenta que, o sea, según los signos, ese punto de inflexión pues no existía. Hay que, Mm, ¿Qué ejercicio es? es el 5 de los últimos, pero que no me acuerdo la sección. Espérate. Ah, de la 3-4, ¿será? Sí, El profe. 5 de la 3-4. Espera un momento y voy para allá. Estoy en el 3-7, creo. En la 3-7, estoy cerca. Ujú. El 5 de la 3-5. Sí, la 3-5. 3-4. Ah, la 3-4. Qué pena. Ok. Bueno, como es del taller no se los puedo hacer, pero podemos chismosear el gráfico y en base a él mirar a ver cuál es el problema. Profe, yo también tengo problemas con ese ejercicio, ¿Por qué? porque yo lo hice y ya me dio. Ok. Y yo hice la ley del cementerio, yo hice todo. Me dio Ajá. todo perfecto, maravilloso. Ujú, Pero yo lo hice en el graph, en el GeoGebra. Y también me da sí. como medio la ley del cementerio, todo perfecto. Da Ok. como una W, pero muy leve. Pero a la hora de hacer la tabla de valores y hacer la gráfica, me da unos números todos raros. Ok. Vamos a ver. Esta, ¿no? Sí, señor. Bueno, así por encimita, yo creería que los puntos críticos son 0, 1 y 2, ¿no? Sí, señor. Sí, Ok. profe. Ustedes dirán, uy, ¿usted cómo sabe eso? Bueno, pues la práctica es el maestro. Bien, esos 3 puntos, al parecer, son posibles puntos críticos, bueno, puntos críticos, perdón, pero más aún, yo creo que les van a dar máximos o mínimos. Bien, el problema son los puntos donde hay cambio de concavidad. Yo creería cóncava hacia arriba. Yo creo que por aquí debe haber un cambio de concavidad.
Aquí no sé si en punto 4 o en un valor muy cercano. Espérate un momentito. 0.42. Sí, más o menos 0.4 debe ser un punto de cambio de concavidad. Y aquí es cóncava hacia abajo y cambio cóncava hacia arriba. El otro debería ser como 1.10 y 1.6, más o menos. 1.5. 1.57. Ah, muy bien. Sí, 1.6, 1.5. Como les digo, 1.56, ¿verdad? Y el otro era x igual a 0.4, ¿qué, María? 0.42 y Muy bien. 1.57. Ah, ok. Perfecto. Esto lo voy a poner en rojo para diferenciarlos, que son posibles puntos de inflexión. Bueno, que en realidad lo son. Entonces, espérate un momentico. Entonces, Andrés Camilo, Señor. cuando hiciste el método del cementerio, ¿utilizaste esos puntos? No, profe, yo me di cuenta que tuve un error en la derivada. Ah, pues por eso. Era que no te da. Bien. No, no, lo interesante ahí es que cuando calculas los posibles puntos críticos, puedes hacerlo utilizando la fórmula cuadrática, ¿no? Yo creo que así lo habrá hecho María Paula, Sí, porque señor. creería que ese polinomio tiene raíces feas, o sea, no raíces enteras así bonitas como fueron los puntos críticos. Que sí, los puntos críticos son 0, 1 y 2, pero los puntos de inflexión son, bueno, o los posibles puntos de inflexión son los que toca tomar valores decimales. Entonces, en este mismo dibujo, pues ahí es donde uno puede tomar los representantes. O sea, tengan en cuenta que lo que uno hacía era, bueno, pues no se tomaba pues la función como tal, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ustedes lo que hacen acá, pues si quieren pueden ignorar el dibujo que hicimos, pero lo que ustedes pueden hacer acá es tomar representantes, que en este caso les tocaría tomar 6. ¿Por qué? Uno para los que son más pequeños que 0, que podría ser -1. Otro que acá sería, por ejemplo, 0.2. Otro por acá que sería, por ejemplo, 0.5. Otro por acá, digamos, 1.3. Otro por acá que podría ser 1.8. Y alguien más grande que 2 que podría ser 3. Y ahí tienen que hacer la tabla, ¿no? Tomando como función, un momentico, resize. Vamos a redefinir esto acá para que alcance a escribir la función original, bueno, la primera derivada, perdón, y la segunda derivada. ¿Qué cuánto es? Bueno, ustedes me la calculan porque es el ejercicio del taller de ustedes. Y yo creo que con eso, Andrés, vas a obtener lo siguiente. Primer derivada. En este primer valor te va a dar negativo, luego te va a dar positivo, positivo, y acá va a ser negativo otra vez, y en el otro es positivo. ¿Verdad, María? Porque aquí es creciente. Sí, señor. Aquí es creciente. Decrece, crece, crece. Ah, bueno, y acá también. Crece, crece, y aquí es decreciente. Y para los signos de la segunda derivada, tendría que ser, aquí es cóncavo hacia arriba, o sea que aquí es positivo, positivo.
Aquí hay un cambio de concavidad, o sea que aquí es negativo, aquí sigue siendo negativo, y aquí volvió a cambiar la concavidad a positivo. Esos son los signos que les tiene que dar cuando hagan el cementerio. ¿Cierto que sí, María Paula? Sí, señor. Ok, entonces ya con eso pueden estar tranquilos. Y en este caso, no hay asíntotas ni verticales, ni oblicuas, ni horizontales, porque es un polinomio. Bien, entonces es solamente el gráfico, o bueno, les va a quedar un gráfico parecido a el de esta W. Bien, Yo no le hallaba formas de W. pero ¿te quedó más claro, Kelly? O sea, sí, es el mismo, sí tengo el mismo, pero entonces la manera en que yo grafiqué no parece una W. Ah, pues ahí tienes que analizar los comportamientos Parecen utilizando montañas. la tabla, que era lo que les dije acá de los signos. Bien. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí yo les hice spoiler y les dije cómo era el gráfico, pero realmente también lo podíamos suponer. Bueno, pero tendríamos que hacer la tabla. Recuerden que yo les dije a ustedes que teníamos que hacer X contra f de X y utilizábamos los puntos ordenados desde el más pequeño al más grande, que sería 0. Luego sigue el de 0.46, creo que era. Sigue 1, sigue 1.50 y algo. Y el último que es 2. Y evalúan esos valores en la función y esos son básicamente las coordenadas que toma esa función en esos puntos. Y luego ustedes conectan esos puntos. O sea, básicamente ustedes obtendrían esos 5 valores. Y sí, van a ser valores un poquito feos porque unos van a ser como 0.1 algo, el otro les va a dar 0.2 algo. O sea, van a ser valores feos porque son muy pequeñitos. Pero entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Que en el eje Y tomen valores decimales, por ejemplo, 0.1, 0.2, para que les quede espacio y de esa manera puedan graficar tranquilos. Sí, porque si lo hacen con una tabla tomando unidades de a uno en uno, pues les va a quedar horrible ese gráfico. Les va a quedar todo pegado al eje X, ¿verdad? Kelly. Sí, Por señor. eso era que yo no podía. Ya, Ajá. ya lo solucioné. Pero sí, no, o sea, lo que pueden hacer para quitarse ese problema es, recuerden que en un gráfico no tiene por qué ser la misma unidad de medida en el eje X y en el eje Y. Yo sé que si ustedes les enseñaron en el colegio, que ustedes le decían que si medíamos de a uno en X, en la Y igual, pero realmente no es obligatorio. Ustedes, por ejemplo, podrían decirme lo siguiente. Aquí, por ejemplo, que sea, no sé, 1, bueno, es que también como es de 0 a 2, ¿verdad? Acá nos podría servir más bien que por acá sea 1. ¿Cuántas unidades tomé? Y 6, 3, 6. Que aquí sea 2. Pero para que quede más o menos bonito el dibujo, por ejemplo, ahora podemos tomar que cada 4 peldaños en la Y sea punto 1, por ejemplo. Punto 2. Y bueno, esto lo voy a extender un poquito. ¿Sí vamos bien? Entonces, se dan cuenta que las unidades de medida en X no son las mismas unidades de medida en Y. Y por acá 0.3. En este caso en Y y en este caso en X. Y si lo hacen así, por ejemplo, yo creo que el gráfico les va a quedar, pues, bonito. No les va a quedar tan feo. Se les va a quedar algo parecido a esto. ¿Sí vamos bien?
Kelly. Pues, profe, mi gráfico quedó feo, pero ya ni No, modo. no, pero yo digo es para que tenga más forma de lo Ah, que parece. Porque es que como tú me decías, no me parecía una W. Y era precisamente porque, bueno, yo creo que si lo hacían así normal, les iban a quedar un montón de punticos acá pegados, ¿verdad? Y algo así. pues sí, obviamente eso no tiene cara de nada. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Que tocaba como ampliar un poquito más el rango de los valores en Y para poderlo ver mejor, que fue lo que hice en GeoGebra. Que yo, por ejemplo, lo que hice fue ampliar el valor en la Y para decir, ah, mira, es una Así- W. Es que así es como se empieza a ver el viejo muy levantado, pero ya muy, muy, muy levantado. Claro que yo Sí, tampoco sé claro, graficar muy bien. porque es que, por ejemplo, uno lo que está acostumbrado es hacerlo así. Espérate, verás, y te lo voy a poner. ¿Cómo sería lo normal, digamos, en el colegio? Que uno se lo ponen espérate, 1, 1, ¿verdad? Pues quedaría un poquitico levantado y mientras más pequeña sea la unidad de medida, pues peor. Si ven que se vuelve más pegada al eje X y ahí casi no se va a ver nada. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? Pues que tenemos es que ampliar un poquito más el valor en el eje Y. En el eje X, pues la verdad no interesa. Yo lo podría dejar como 1. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, si lo hacen con las unidades que les dije acá, les va a quedar algo parecido a esto. O sea, les va a quedar una W bien pronunciada. Bien ¿Sí vamos fea. bien? ¿Qué pasó? Una W bien fea, profe. No, pues no tan fea. Bien. Pero es para que se den cuenta de cómo es el comportamiento de esa función. Obviamente tuvimos que hacer cambios para poder ver esa protuberancia de la mitad. ¿Listo? ¿Vamos bien? Kelly, María Paula, Andrés. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ¿qué otra duda tiene? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, María Paula. Es el punto 25 de la sección 7.7. 25. Voy para allá. Ujú. De la 7.7. 9.5, no. 8.3, no. 8.1, casi. No. 7.1, no. Esto es 7, ¿qué? 7.6. Allá. Estoy casi. 7.7. Y me dijiste que en el 25. Ok. Cuéntame cuál es tu pregunta. Profe, pues según lo que leí, toca mirar si el límite existe, ¿no? Ajá. Es con el pi. Y yo al evaluar me dio, no me acuerdo qué número arriba, sobre 1. Pero no da 0 sobre 0 ni infinito sobre infinito. Entonces, Bueno, ¿qué hago? primera cosita, María Paula. Cuando trabajes funciones trigonométricas evaluadas en radianes, tienes que tener tu calculadora en radianes. Entonces, la primera cosita es que la calculadora, o poner la calculadora, Profe, ¿eso cómo es que se hace? pues depende de tu calculadora. Mm, Ahí el problema, Kelly, en radianes. Porque si no, les va a dar algo raro. Por ejemplo, en este caso, coseno de 2pi, eh, coseno de 2pi es 1, 2, y seno de pi 0. Ah, no, ahí ya da. ¿No? Pues este no tiene ninguna indeterminación ahí, por lo que veo. sin ponerla en radianes me da aproximadamente 1. No, te tendría que dar igual a 1.
me da 0,99. Porque tu calculadora no está en Exacto. No sé radianes. cómo ponerla. Espera un momento. Pi. No, sí, eso no tiene problemas. En los ejercicios del 11 y del 16, no. En los ejercicios del 17, evalúa si el límite existe. No, sí. En ese caso sí existe. O sea, se lo regalé. Cuando da 0, el 26. Sí, profe, queda un número sobre otro número, entonces ¿yo qué hago? ¿Ya está ahí? A mí me dio un solo número. Yo creo que ahí está mal. Yo creo que no sería pi, sino pi medios. Bueno, esto sería... Es que a veces estos libros cuando los traducen, a veces copian mal las cosas. Yo creo que ahí es esto. Bueno, hagámoslo como está. Límite cuando x tiende a pi de 1 más coseno de 2x entre 1 menos seno. O sea que al evaluar, esto sería 1 más coseno de 2 pi entre 1 menos seno de pi. Pero pues en ese caso sería 1 más 1 dividido entre 1 menos 0. O sea que esto es 2 sobre 1, que esto es 2. ¿Ese es el resultado, profe? Sí, Ah, no, Pues, entonces sí así. está bien. Así como está escrito, sí. Pero entonces ahí lo que tienen que verificar es si el seno de pi les da 0 y si el coseno de 2pi le da 1. ¿Listo? Pero yo creería que el ejercicio real es con pi medios. Profe, Con sí pi da eso. medios, si les va a dar 0 sobre 0. Y les tocaría usar L'Hopital. Porque esto sería 1 más el coseno de 2 por pi medios entre 1 menos el seno de pi medios. O sea que esto es 1 más el coseno de pi entre 1 menos el seno de pi medios. Y aquí resulta y acontece que el coseno de pi es negativo 1 y el seno de pi medios es 1. O sea que esto sería 1 menos, bueno, 1 más menos 1 entre 1 menos 1. Y pues les da 0 sobre 0. ¿Vamos bien? Sí, señor. O sea que en este caso sí sería 0 sobre 0 y podemos usar L'Hopital. Entonces, hagan más bien este, porque es muy probable que en el examen les salga una cosa así. ¿Bien? Pero Entonces, en el con taller, ¿cuál primero, entregamos? Cuéntame. En el taller, ¿cuál entregamos entonces? No, pues el que sale ahí. Ahí sí yo no tengo perdón de Dios por no haber verificado, pero es probable que les salga a ustedes algo de esta forma. Entonces aquí calculamos el valor, nos dio 0 sobre 0, entonces quiere decir que podemos usar L'Hopital. O sea, que nos recomienda hacer ese. Para que después no se asusten si les sale algo así en el examen. Aunque bueno, también pueden dejar ahí la sorpresa para el día del examen, pero pues no se lo recomendaría. Sí, por ejemplo, ahí hay varios ahí interesantes. Deberían intentar hacer todos del 11 al 21, 23. Bueno, menos el 20. El 20 tiene coseno hiperbólico y eso no hablamos de ese tipo de función trigonométrica hiperbólica. ¿Listo? ¿Qué otra dudita tiene? Profe, yo tengo una duda.
Ujú, cuéntame. Cuando sé que un posible punto de inflexión no es un punto de inflexión. No necesariamente, pero te digo que la palabra posible lo que dice es puede que sí o puede que no. Entonces no tenemos ningún valor de verdad para decir que lo es o no, salvo que hagamos la tabla. ¿Vamos bien, Andrés? Pero es que a mí me pasó algo muy curioso, es que ¿Qué en el pasó? quinto, o sea, yo no sé qué pasó, estaba con mucho sueño y lo escribí de una manera que no era. O sea, Ujú, escribí un ejercicio tal, me lo inventé prácticamente. ujú, Entonces yo me lo puse a hacer, me dio unas derivadas y a la hora de hacer puntos de inflexión, me da que el punto de inflexión, el posible punto de inflexión es 1. Pero yo hago ujú, la tabla del cementerio y pues me doy cuenta de que no es un punto de inflexión porque nunca hay cambio de signo. ujú. Entonces ahí pues, ahí me doy cuenta con eso, con los que si no hay cambio de signo. Exactamente. Ah, Por ejemplo, hazlo con esto. Te digo que era 1, ¿no? Toma sí, esta profe. función. X menos 1 a la 4 y calcula los puntos de inflexión y eh, los posibles puntos de inflexión. ¿Listo? Puntos críticos y posibles puntos de inflexión. Y a ti te va a dar que x igual a 1 es un punto crítico y también es un posible punto de inflexión. Pero en este caso termina siendo un punto de mínimo. O sea que es un punto crítico que es un mínimo. Y bueno, y tú me dirás, bueno, ¿y usted cómo sabe todo eso? Bueno, mirando la tabla de los signos. ¿Listo, Andrés? Y por ejemplo, esta función es bien interesante porque la segunda derivada no tiene cambio de signo. Si tú haces la tabla, la segunda derivada siempre es positiva a izquierda y derecha de x igual a 1. Entonces, puede pasar lo que tú me estás contando, Andrés. No es mentira, ¿sí? Puede pasar. ¿Listo? Por eso es que yo los molesto a ustedes tanto a que hagan la tabla, porque es que la tabla es la única forma segura de hacer las cosas. Hay otros métodos que pues la verdad no se los di porque a veces confunden a la gente. Y es, por ejemplo, el criterio de la segunda derivada. Resulta que ustedes con la segunda derivada también pueden saber si un punto crítico es de máximo o de mínimo. ¿Listo? Pero es un criterio que no va a servir siempre. Por ejemplo, ese criterio no sirve acá, en esta función, porque el criterio que, bueno, que les estoy contando, no se los he explicado, pero pues la verdad, si algo se los puedo dar después con un video adicional para que aprendan de cultura general. Pero la verdad no me interesa darlo porque es un método que lo puede enredar a uno y lo puede enredar a uno bien feo. Entonces, yo siempre recomiendo hacer la ley de signos porque con eso usted no va a tener dudas. Usted me va a decir, mira, esto es un punto crítico que es máximo mínimo por esto, esto y esto. O este es un posible punto de inflexión que es punto de inflexión por esto, esto y esto. O no es un punto de inflexión por esto, esto y esto. ¿Listo? Andrés. Aló. ¿Sí me oyen, chicos, chicas? Sí, señor. Sí, Profe, yo tengo otra pregunta. Cuéntame, María Paula. En el ejercicio 33 de la sección 3.5, 3.5, bueno, 7, 7. Espérame un momentico y me devuelvo. Capítulo 4, 4.1. Esto es 3.4. Ah, no, más bajito, 3.5. ¿En el qué, perdóname? en el 33 de la 33 3.5. de la 3.5. ¿En el 33? Sí, señor. Ah, espérate.
Qué pena, estoy en el 3.6. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está dibujando María Paula? Ah, ya. Listo. 3.5 en el 33. Listo. Cuéntame. Pues resulta que ahí el enunciado dice que hay que encontrar los extremos relativos. Y si no estoy mal, los extremos relativos son los posibles puntos críticos, ¿no? Sí. Y si no estoy mal, los puntos críticos se hallan con la primera derivada. Sí. Pero en el enunciado dice que con la segunda derivada. Dice, la Sí. segunda derivada no son para los puntos de inflexión. Sí, pero ¿se acuerdan que yo les comenté así muy por encima que había también un criterio para ver máximos y mínimos con la segunda derivada? Que se lo acabé de decir a Andrés. Bueno, en realidad no necesitan utilizar ese criterio. Pueden utilizar lo de la tabla de valores, o sea, el método del cementerio y ya. Bueno, así por encima, ¿qué es lo que dice el criterio de la segunda derivada para analizar si un punto es de máximo o mínimo local? Entonces, por ejemplo, el teorema dice lo siguiente. Teorema. Sea x igual a un punto crítico de una función f de x. ¿Listo? O sea, derivas igualas a 0 y x igual a es un punto, perdóname, derivas. Y si la derivada es 0 o si la derivada no existe, pues en ese caso x igual a debe cumplir alguno de esas condiciones. Entonces, primer caso, si la segunda derivada en ese punto crítico es negativo, entonces x igual a es un máximo local de f de x. Y la segunda condición es si la segunda derivada en a es positivo, entonces x igual a es un mínimo local de f de x. Ese es el criterio, perdóname, de la segunda derivada para analizar si un punto crítico es máximo o mínimo. ¿Listo, María Paula? Ah, bueno, señor. Pero yo no se los di porque vuelve y juega. Ahí es donde empieza la confusión o a mezclar las cosas de puntos críticos con los de posibles puntos de inflexión. ¿Sí te das cuenta? Pero es un criterio que es válido, o sea, no les puedo decir que no. Pero es solamente mirar si la segunda derivada es positiva o negativa. Este criterio tiene un problema, y es que ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa si la segunda derivada es 0? Pues si la segunda derivada en a es 0, el criterio no decide. O sea, no sabemos. ¿Listo? Y ahí es donde está el dolor de cabeza con este método. Muchas personas piensan que este método es infalible y no, tristemente este método falla cuando la segunda derivada en el punto es 0. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿pero cuándo pasa eso? En esta función pasa eso. Si ustedes calculan la primera derivada, esto sería x menos 1 a la 3 y pongo aquí un 4. Y la segunda derivada sería 4 por 3, 12, x menos 1 a la 2, ¿verdad? Lo que yo les había dicho, x igual a 1, o sea, si ustedes igualan esa derivada a 0, les va a dar que x igual a 1 es un punto crítico. Y si ustedes evalúan ese punto crítico en la segunda derivada, ¿cuánto les da? Si x vale 1, en la segunda derivada, fíjense que la segunda derivada en 1, ¿cuánto es? 1 menos 1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 12 por 0. ¿Cuánto es? Pero Pero 6. O sea que si quisiera utilizar este criterio, pues este criterio no me sirve de nada, porque la segunda derivada evaluada
en el punto crítico me está dando 0. Entonces, en ese caso, el criterio no dice nada, o sea, no decide. Y pues, en este caso, pues no me serviría de nada. ¿Vamos bien? Sí, señor. O sea, simplemente tengo que hallar la segunda derivada y después de ahí analizar. Sí, pero no te mates la cabeza. Si quieres, hazlo con el método del cementerio, porque con el método del cementerio tú de una vez me vas a decir, mira, este punto crítico es máximo mínimo por esto, o no es ninguna por esto. Y así te ahorras tomar los puntos críticos y evaluarlos en la segunda derivada. ¿Vamos bien, María Paula? Bueno, señor. Profe, Por eso fue que este método no se los expliqué. Se los quería dar como algo adicional, pero en realidad no me interesa que lo usen, porque vuelve y juega. Ahí empieza uno a enredarse, que es lo que tú me estabas contando, María Paula. Me estabas diciendo que por qué hablan de la segunda derivada si es un punto crítico y los puntos críticos son la primera. Bueno, sí, pero este teorema sirve en algunos casos. profe, Cuéntame, Kelly. en ese punto había que graficar. No sé, creo que no. Creo que yo les había dicho que tocaba graficar a mano, pero en el 3.7, 3.8, o sea, el que es de graficación. Pero en estos no. Si les piden gráficas, bueno, la pueden hacer con una graficadora si quieren, pero no es obligatorio. ¿Listo, Kelly? Bueno, señor. Bueno, chicos y señoritas, si quieren, podemos dejar por hoy acá. Sigan haciendo ejercicios, adelanten todo lo que puedan del taller y nos podemos ver ya sea mañana o el jueves, como les parezca mejor, para terminar de mirar a ver qué otras dudas tienen, ¿listo? De todas maneras, este video, bueno, esta tutoría, esta asesoría, yo la grabé. Entonces la van a poder ver ahorita en YouTube, ¿ok?